el módulo 3. Luego de este lunes que no tuvimos clases. No recuerdo bien hasta dónde habíamos llegado, pero creo que todo el tema de la teoría del presupuesto ya lo habíamos visto. ¿Sí? Esto lo vimos también. ¿Sí? Las clases de presupuesto lo vimos. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Parece que sí. O no, no sé. No, eso no lo recuerdo. No me acuerdo. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso porque esto es teoría de presupuesto. Teoría de presupuesto que lo pueden utilizar cualquier. Ajá. Claro, sí. Hasta acá, habíamos llegado. Está bien. La clasificación de presupuestos, pueden encontrar millones de libros porque la clasificación es tan amplia como los presupuestos que necesitan cada organización va a necesitar para su funcionamiento. Estos son los más comunes, los más frecuentes. De algunos hemos hablado, ¿se acuerdan? Del económico y del financiero, de los públicos y privados, teniendo en cuenta el sector de la economía en la que estamos hablando. Nosotros vamos a terminar analizando el presupuesto público, el presupuesto del Estado, que ya vamos a hacer la crítica al respecto, pero en definitiva, el presupuesto como tal, como lo definimos al principio, como herramienta presupuestaria, ¿sí? Como una herramienta para trabajar, para tomar decisiones, para desarrollar una gestión. Yo lo veo que se asemeja más en los presupuestos privados que en los presupuestos públicos. Ojo, no quiero decir que los presupuestos públicos no sean un presupuesto, no estoy queriendo explicarles eso. Les quiero decir que en los públicos se asemeja más a una autorización de gasto, ¿sí? El poder legislativo le dice al poder ejecutivo: vos podés gastar hasta esto, pero no es que el presupuesto público tenga solamente la parte de gasto, tiene también la parte de recursos, la parte de ingresos, también la posee. Pero el gasto como que me pone un límite máximo que me dice: vos podés gastar hasta acá, ¿sí? Y si no son fondos afectados, la recaudación nadie me la controla. Si estoy recaudando o si estoy haciendo todos los controles de gestión correspondientes en esa recaudación. Cuando son fondos específicos, para un fin específico, sí, no puedo ejecutar gastos si no recaudo. Pero hay una estimación de que voy a recaudar tanto de tal o cual impuesto, ¿sí? Y ese impuesto está relacionado con la actividad económica, y si ocurre como está ocurriendo ahora, que la actividad económica está en franca contracción, y bueno, a lo mejor el número que puse en el presupuesto no me va a dar, no lo voy a alcanzar. Entonces, por lo menos la experiencia que yo tengo, es que en la actividad privada el presupuesto es más asemejado a lo que dicen los libros, ¿sí? a la herramienta presupuestaria. En lo público es una autorización de gasto hasta acá, ¿sí? Hasta este valor. Podés gastar para este fin hasta ahí. Esa es la idea. Es una opinión, creo que muchos coincidirán con esto. Bueno, vimos también eso de corto y largo plazo. Siempre cuando hablamos de corto plazo, hablamos hasta un año. ¿No es? El corto plazo no es acá así cortito, sino cuando hablamos de corto plazo es hasta un año, y cuando hablamos de largo plazo es que sobrepasa el ejercicio, más de un año.
Y bueno, y esto ahí habíamos empezado, ahí les había estado explicando en los fijos y en los flexibles, como una forma de control. Los fijos, ¿se acuerdan que les decía? Como una forma de controlar a una unidad ejecutora, es decir, te doy un presupuesto de hasta tanto y no gastes más de ahí porque de ahí no me voy a mover, ¿sí? Y los flexibles son lo que hoy sería el presupuesto. Antes se daba como ejemplo de presupuesto fijo, el presupuesto del Estado. Hoy me parece que está más asemejado a que se da como ejemplo el presupuesto flexible, en cuanto a que si no alcanza una partida determinada para llegar hasta un momento determinado, y bueno, tendremos que hacer un refuerzo presupuestario, un reordenamiento presupuestario, una modificación y hasta una ampliación del presupuesto, ¿sí? Votar otra ley que modifique a la ley anterior. Eso puede ocurrir también. Eso en cuanto a la clasificación de los presupuestos. Y bueno, esto económico y financiero ya lo hablamos. Y estos, fíjense que son más relacionados a lo que es la empresa privada, ¿sí? Hay un presupuesto de venta, de producción, de gasto de administración, de comercialización y un presupuesto de inversiones. Eso está relacionado más a lo que es la empresa privada en sí. ¿Por qué? Si yo les digo, hagan un presupuesto ahora, ¿por dónde arrancamos? ¿Por cuál de todos esos presupuestos estimarían ustedes que tendrían que comenzar, que tendrían que empezar? ¿Eh? Gasto de administración. Producción. Inversión. Claro. Uy, han tirado esto. Hay 5, ¿quién falta? Vamos a pegar, profesor. Administración. No, fíjense el análisis que les hago para las regionales también. Las regionales formaron una opinión de con cuál presupuesto, si tuvieran una actividad privada, con qué presupuesto comenzarían. A ver, un silencio, por favor. A ver si hay alguien que nos diga en las regionales. No hay nadie, están todos muy en silencio. Hola. Hola. Beatriz. No, María Victoria. No, de los que venían arriba, primero que nada, en lo personal empezaría por lo que son gastos fijos. Bien, sí, está bien, pero quizá, María Victoria, no me entendiste la consulta. Yo hablaba de esto, los presupuestos según el sector o su función dentro de la entidad, y les decía que estaba más relacionado a lo que es la empresa privada en sí. Entonces, dentro de esos 5 presupuestos, que sería el presupuesto integral, ¿con cuál comenzaría primero? ¿Con cuál de esas? El de producción. Del inciso E, ese que teníamos. El de producción. Con el de producción. Bueno, les digo que hasta ahora ha habido uno solo por acá muy cerquita también que lo acertó. Y les explico por qué. Fíjense, hay alguien que está con un micrófono. Ahora, sí. Sí, profe, yo de La Rioja, yo comenzaría por el presupuesto de inversión, me parece. Muy bien, ahora les explico La Rioja. Acá está La Rioja, bien, ahora te vi. Bien, fíjense en esto. Yo se los he dado ordenado para que no me digas que fue por eso, porque no. Justifica, por favor, tu respuesta. Y yo creo que lo armás como un presupuesto de venta porque es, digamos, lo que vas a disponer en el caso de que vos tengas tantas ventas. De ahí vas a disponer si el presupuesto te va a dar o no te va a dar, de lo que vendás. Muy bien, está bien justificado. El presupuesto de venta se comienza por el presupuesto de venta porque yo lo que estoy haciendo es presuponer qué es lo que va a pasar para el año próximo. Entonces, en la venta estoy suponiendo, estoy fijando el nivel de actividad. Yo digo, en el próximo año pienso vender tantas unidades de producto. Es el más simple. El presupuesto de venta, el gerente de venta dice, ¿cuántas unidades pensás vender? Y tantas unidades de producto. ¿A qué precio? A tal precio. Bueno, listo. Esto por esto igual a esto. Fijo el presupuesto de venta.
Ahora, me equivoco en el presupuesto de ventas y arrastro a todo el resto. Hago producir más, hago gastar más. Entonces, el presupuesto de ventas, si bien es el más fácil, hay un montón de teorías para ver cómo armamos el presupuesto de ventas. Por ejemplo, el gerente de ventas se junta con todos los vendedores seccionales o regionales. Che, ¿cómo anda tu zona? ¿Qué te parece? Bueno, y en función de eso se arma eso. Hay otras maneras de armarlo considerando la porción del mercado que nos pertenece o que nosotros participamos hace varios años. Bueno, hay un montón de formas de determinar las ventas, pero las ventas pasan a ser fundamentales al momento de presupuestar. Si me equivoco yo, arrastro a toda la organización. Por eso le decía, y en función a lo que pretenda vender, va a ser lo que voy a pretender producir. O a lo mejor ya lo tengo producido y no lo vendí del año anterior y está en condiciones y lo puedo vender. Bueno, van a hacer todos esos análisis, pero sería meternos demasiado en la teoría presupuestaria de la empresa privada, que es interesante, es importante, pero era nada más que para marcarles este tema de por qué arrancamos con el presupuesto de venta, porque es preferible arrancar por el más fácil, pero el más complejo, sobre todo en las desviaciones presupuestarias. Cualquiera dice, pienso, y yo pensaba vender 150.000 unidades, pero estamos en el mes de diciembre y llevaba vendidas 70, y me equivoqué. Entonces, tu equivocación arrastraste a toda la organización. ¿De acuerdo? Ese es el punto, esa es la importancia del presupuesto de venta. ¿Se entiende? Podemos seguir. Bueno, y hay otro presupuesto. Varios dijeron, incluso La Rioja, mencionó el presupuesto de inversiones. El presupuesto de inversiones es una parte, es un apéndice del presupuesto integral, del presupuesto global. Y en las empresas privadas, si yo quiero vender, si vendo menos, lo mismo, tengo que tener un presupuesto de producción, produciré menos, gastaré menos en la administración, gastaré menos en comercialización. Pero cuando las cosas se achican, lo primero que hago, el presupuesto de inversión de TAC. ¿Se acuerdan que teníamos un plan de que íbamos a hacer una construcción para la planta tal, o le íbamos a cambiar el techo, o íbamos a renovar 5 móviles? Y bueno, el presupuesto, la cosa viene mal, entonces el presupuesto de inversiones justamente lo hacemos por separado con esa finalidad. Es decir, bueno, este año lo tiramos para el otro año. Y en esto debe pasar exactamente lo mismo. Quizá en la universidad, quizá a lo mejor no le ponemos ese nombre de inversiones, pero no sé con qué nombre, o de infraestructura, ¿sí? Será esa, pero la idea es más o menos lo mismo. No le pondremos ventas, pero tendremos algún planteo de cuáles van a ser los ingresos que vamos a contar. ¿De acuerdo? Eso para... Siguiendo con la teoría presupuestaria. Las funciones que tiene el presupuesto. Fíjense, sirve como una herramienta de control financiero de la entidad. Control financiero. Vamos a ver con el presupuesto cómo vamos. Vamos recaudando. Ahora ya adaptémonos a lo nuestro. Vamos recaudando lo que hemos planeado, o vamos con una demora en la recaudación y por lo tanto una demora en las transferencias a los distintos organismos y por lo tanto esa demora la vamos a ver y nos va a servir como ese control de decir, bueno, se atrasó un poco el comienzo del año, vamos a atrasar un poco el gasto, así lo vamos armando hasta terminar el ejercicio. Entonces el presupuesto justamente me sirve para trazar un camino entre el inicio y el final y para ir comparando cómo va la realidad. Estamos alejándonos demasiado, bueno, tendremos que hacer las acciones para. ¿Qué más tiene que hacer? No,
me parece. Ah, no, ese desaparece solo. Se abre para poder editar. Bien, entonces, muy relacionado con la primera, dice, desempeña tanto un rol preventivo como correctivo en el control de la entidad, lo que vos decías recién. Yo he visto en muchas empresas que el gerente de producción le dice, mira, muy lindo lo tuyo, pero chao. O en producción, he visto en muchas empresas que el presupuesto ha sido motivo para, ¿sí? Quizá en la etapa de, vimos ya la etapa, en la implementación presupuestaria, muchas veces se les da la oportunidad, por ejemplo, en la experiencia que yo tengo, de decir, estamos llegando al mes 10 o al mes 9 y tus ventas no han alcanzado el avance. Y bueno, pero pará, nuestra actividad es estacional sobre el último mes del año. Entonces a lo mejor ahí vamos a equiparar y llegar. Hay una manera de justificar o de planificar lo que venimos desarrollando, pero desempeña un rol tanto preventivo como para decir, bueno, vamos cuidándonos, o correctivo, chas. ¿De acuerdo? Ayuda a minimizar el riesgo de las operaciones de la entidad. Lógicamente, si yo voy trabajando sin ninguna ruta, y puedo hacer un todoterreno, puedo andar por donde voy, donde quiera, ¿sí? En cambio, acá con esto se minimizan los riesgos. Sabré en qué época del año voy a tener mayor necesidad de financiamiento y en cuál no, ¿sí? Y a partir de eso muchas entidades lo hacen de esa manera. O sea, dicen, bueno, para esta época del año vamos a necesitar financiando, vamos a necesitar apoyo financiero de una entidad o de quien sea, ¿sí? Para la época de los pagos de aguinaldo, supongamos. Si esa entidad, el porcentaje importante que tiene de salida son las remuneraciones. Mediante el presupuesto se mantiene el plan de operaciones dentro de límites razonables. ¿Por qué? Porque la elaboración del presupuesto es un proceso racional. Nos ponemos ahora a hacer el presupuesto para el año que viene. No estamos en la locura del año que viene, no estamos ejecutando el año que viene, estamos planificando. ¿Quién está planificando? Y los responsables, la oficina de presupuesto, en el caso del presupuesto público. O sea, alguien que está fuera de lo que es la gestión en sí, ¿sí? Entonces puede armar con mayor razonabilidad o con mayor análisis o con mayor criterio esto que el año que viene quizá puede estar dentro de lo acertado o puede llegar a ser un desastre. Pero realmente tuvieron tiempo para la elaboración. ¿De acuerdo? El presupuesto sirve como mecanismo de revisión de políticas y estrategias de la entidad. También sirve para decir, bueno, a ver, cambiemos un poco, giremos, o este año vamos a pretender tal o cual situación. Esa es la idea. Las partidas presupuestarias sirven como guías durante la ejecución del programa. Trazamos un camino y la idea es seguir. Sirven como medio de comunicación entre unidades operativas de determinado nivel y verticalmente entre ejecutivos de alto nivel. Permiten detectar sobreposiciones o duplicaciones de tareas. También nos permite, acuérdense que el presupuesto es una etapa de revisión. Estamos revisando todo, completo. Y a partir de eso, bueno, surgen a lo mejor un montón de cosas. ¿Por qué estamos haciendo esto así? ¿O por qué estamos pagando tal o cual cuestión si no tendría sentido? ¿Sí? O si ustedes ven hoy por hoy cómo cambia con la tecnología, cómo cambian muchas cosas. Y el otro día me observaban de la contaduría un gasto que realmente a mí no se me había ocurrido. Es que me decían, bueno, y ahora con tanto email, expedientes electrónicos, ¿para qué seguimos gastando en correo argentino? Y realmente uno se pone a pensar y dice, ¿y tiene sentido cómo va cambiando la cosa? Bueno, hay documentación que todavía le exigen en papel,
pero vamos a un punto en que va a cambiar la cosa, en que vamos a decir, ya el tema correo argentino no tenés que, ¿por qué más tenerlo contratado? Claro, igual lo de imprimir tantas cosas, tampoco. Los gastos de impresiones, hoy por hoy, tienen que cambiar totalmente. Ayer me mostraban una aplicación para esto que se llama Mi Argentina, ¿alguien la vio? Igual tendremos un problema operativo. Tendremos un problema operativo. ¿Qué cosa? Y porque más de un tercio de los empleados estatales no conocen el manejo de las aplicaciones ni nada. Bueno, pero entonces, ahí tenemos que discutir. Totalmente. ¿Invertimos para capacitar o nos dejamos sin trabajo? Totalmente de acuerdo con vos. Pero a lo que voy, el planteo es cómo va cambiando la cosa. Cómo va cambiando entonces en esta revisión, bueno, hay que irse adaptando. Lo que les hacía referencia a esa aplicación argentina, yo realmente no la conocía, pero me muestra ahí mi comprobante de quit o de quill, me muestra mi carnet de conducir, me muestra mi DNI, me muestra los carnet de vacunación. Cuando fuiste a votar. Chao. La tarjeta, cuando fuiste a votar no la vi. La tarjeta verde o azul del auto, está toda la información ahí. Dicen que lo leía el otro día, que hay una problemática con el tema de te retengo el carnet, que me retiene el celular. Claro. Bueno, porque la ley quedó la ley antigua con la tecnología nueva. Entonces hay muchas problemáticas todavía no resueltas. Pero bueno, hoy la terminé de hacer Bueno, ¿se va entendiendo hasta acá? Podemos continuar, regionales también, vamos entendiendo. Ahí lo escucho, mi amigo de La Rioja. Sí. Bueno. Entonces, el objetivo. Si bien, leámoslo al objetivo, ya hemos hablado sobre él, si bien el objetivo principal de todo presupuesto es planear y sistematizar numéricamente todas las actividades a desarrollar por la entidad, por eso muchas veces lo llamamos presupuesto integral, porque se supone por ese principio que vimos en la clase anterior, por ese principio de la universalidad, se supone que en el presupuesto está todo. Absolutamente, no hay nada extra presupuestario, no hay nada fuera de él. Entonces, todas las actividades desarrolladas por la entidad también posee otros objetivos secundarios como controlar y medir los resultados cuantitativos, fijar responsabilidades de las diferentes unidades operativas, como así también coordinar a las diferentes unidades operativas para el desenvolvimiento armónico e integral de la marcha de la organización. ¿De acuerdo? O sea, ahí va a haber todos esos elementos que lo componen, tienen que trabajar armónicamente. A ver si podemos avanzar un poco más. Estos factores internos a tener en cuenta. Condiciones económicas y financieras específicas de la entidad. ¿Sí? Vamos a ver cómo pinta el año. Y en función de cómo pinta el año, en una empresa privada, decir, vamos a estar en una hipótesis de máxima, en una hipótesis de media, en una hipótesis de mínima. En una entidad pública, como es el presupuesto que vemos acá, ¿cuántos años pasará, cuántas veces ocurrirá que dirá, vamos a achicar o este año no vamos a abrir esta carrera o no vamos a hacer corte de tal o cual carrera o que empieza por los turnos primero, no sé, acá hay varios turnos. Pero a lo mejor de una misma carrera que tenga los 3 turnos, ¿sí? Claro, Empiezan por ahí. Y dicen, bueno, vamos a suspender el turno tarde, mañana o el noche, porque hay menos experiencia que tengo en otras universidades que tenían turno tarde y turno noche, y cuando baja la matrícula empiezan a suspender alguna de esos recortes. Sí. Entonces, los factores internos, condiciones económicas y financieras, las políticas que se pretenden desarrollar. Quizás decimos, no, mirá, mañana se ocurre, no lo quiero decir muy fuerte, toquemos madera, pero mañana se le ocurre decir, no, la UTN no vamos a hacer más tecnicaturas o licenciaturas. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Puede ser una política.
Puede ser como en algún momento a alguien se le ocurrió decir, hagámoslo, y a alguien se le puede ocurrir, no lo hagamos más, qué sé yo. Es una política que se pretende desarrollar, a eso me refiero. También internamente tenemos que analizar qué recursos técnicos, materiales y humanos contamos, ¿sí? A partir de esos recursos vamos a poder elaborar el gasto o la salida o la erogación. Y también debemos considerar el sistema de control interno que posee la entidad. Fundamental, los sistemas de control interno. A considerar como factor externo tenemos las condiciones de estabilidad política, que van a ser las mismas que van a tener que, nos van a marcar esas políticas que se pretenden y esas condiciones financieras internas. Bueno, las condiciones de estabilidad política, económica o monetaria. Ustedes lo vimos cuando hicimos esa actividad número 2, de que para estudiar no necesita solamente los apuntes, los libros y la mente. Hay un montón de otras cosas más, de otros recursos más que son necesarios para. También hay que considerar la posible tasa de inflación y su repercusión en el poder adquisitivo de la moneda. Eso creo que nos condiciona a todos. Todos sabemos qué es la inflación, ¿no es cierto? Hoy en día, pero se la define a la inflación como el alza sostenida en el nivel general de precios, de todos los precios de la economía. No es que suba sube el otro, no. Nos influye a todos y sube todo, absolutamente todo. Lo que nosotros conocemos hoy en día en la práctica, pero les aviso que trataba de enseñarlo en los secundarios al final de los 90, cuando veníamos de 10 años de estabilidad, y les costaba a los chicos entender, o sea, pero ¿cómo? Si sube el precio de esto y no les costaba. Hoy por hoy ya tenemos toda la experiencia bien formada y la conocemos bien. Bien. Planificación y presupuestación proporcionan muchas ventajas a los que dirigen y hacen que piensen con visión de futuro. Hace que estén prevenidos para enfrentar posibles cambios de las condiciones económicas, tecnológicas y otros factores vinculados directa o indirectamente a la entidad. O sea, no hay empresa o entidad que pueda trabajar sin un presupuesto. Porque en el presupuesto estoy mirando hacia adelante, estoy mirando a futuro, estoy mirando un poquito más allá, como les decía en el ejemplo de la primera clase, un poquito más allá que con las luces bajas. Con las luces bajas voy acá nada más, con el presupuesto voy mirando más a lo lejos, ¿sí? Hace que esté prevenido para enfrentar posibles cambios de las condiciones económicas, tecnológicas y otros factores vinculados directa o indirectamente a la entidad. Planificar responsablemente, otro punto, no es cuestión de planificar nada más. Planificar responsablemente contribuye a coordinar las funciones de cada área de la organización. Acuérdense cuando les digo ese responsablemente de ese ejemplo que vimos al principio del presupuesto de venta, ¿sí? Eso es planificar responsablemente, porque si no voy a planificar a lo grande y después no llegamos y correctivo. Chachas. Planificar responsablemente contribuye a coordinar las funciones de cada área de la organización, otorgándole mayor eficiencia a la utilización de los recursos económicos, tecnológicos, financieros, humanos, proporcionándonos una visión más realista y ayudándonos a reunir los elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones, ¿sí? Para los que dirigen. En síntesis, podría decirse que el éxito, en el ortográfico, en síntesis, podría decirse que el éxito de la función dirigencial, en gran medida, y en gran medida de la efectividad de estos, con que estos planeen y presupuesten integralmente la actividad que desarrollan.
vamos a ver estas reglas básicas o principios básicos al momento de elaborar un presupuesto. Fíjense esa regla básica número 1. Determinar la participación relativa de la entidad dentro del marco al que pertenece. Yo siempre muchas veces caigo en el ejemplo de decir qué porción de mercado estoy ocupando. Pero analícenlo ustedes en el presupuesto de la regional Mendoza, de la UTN. Si armáramos un ranking de regionales, ¿en qué puesto estaríamos? ¿Sí? A partir de eso, sería lo que podríamos decir, bueno, estamos bien con nuestro presupuesto o estamos mal. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Tan bajos, tan... ¿De acuerdo? A partir de eso, y si fuera una empresa privada, voy a tener que ver la porción del mercado que estoy ocupando o que me pertenece o sobre la que me manejo, y a partir de eso voy a analizar esa participación relativa en esa torta que repartimos. Como segunda regla básica, estudiar el crecimiento periódico de la entidad en comparación a otras del mismo ramo. ¿Sí? Bueno, ¿y nosotros qué ejecutamos este año en el presupuesto? ¿Cómo anduvimos? ¿Fue a otro de los, no digamos competidores, pero a otro de los pares tuvieron mayor crecimiento que nosotros? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De acuerdo? Ese es el análisis. Estudiar el crecimiento periódico de la entidad en comparación con otras del mismo ramo. Para no ejemplificárselo siempre desde el punto de vista de la empresa privada. Prever métodos de control presupuestal que permitan verificaciones globales, parciales y oportunas. ¿Qué metodología utilizarían para ese control presupuestal? A ver, si nos despertamos un poco a esta hora de la siesta de un lunes, ¿qué métodos de control presupuestal? ¿Qué se les ocurriría a ustedes decir, vamos a controlar el presupuesto, vamos a ver cómo andamos en el presupuesto, cómo estamos? ¿Qué método utilizarían? El balance anterior. Sí, o el presupuesto anterior, digamos. O también lo analizaría contra la ejecución anterior. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, pero si pasa en este caso como que hay inflación y todo... Ahora justamente ese era el punto que quería hablar bien. ¿Qué otro se les ocurriría? Y que presente el informe en las áreas, no sé, por mes o por bimestrales de qué gastos tuvieron y cuánto les queda de lo que, no sé. Sí. Digamos, estamos hablando algo similar, ya sea en unidades monetarias, ya sea en unidades físicas, ¿sí? Quizá informe de venta, sí. Quizá en esta actividad pública nos costaría un poquito más. Acuérdense que nuestro producto, el que hablamos en el módulo 1, era el graduado. Es decir, bueno, a ver, veamos esa producción. Dijimos que íbamos a tener tantos graduados y bueno, llegamos a esta altura y a partir de eso vemos a ver cómo vamos en esa proyección. Y respecto a lo que ustedes hacían referencia de hacer un análisis en pesos, en valores, y eso va a ser más conveniente armarlo en porcentajes. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente por eso, porque no vamos a poder hacer comparaciones presupuestarias en una economía cíclica como la nuestra o con niveles inflacionarios. No vamos a poder establecer comparaciones así, los simples números. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto llegamos hasta acá en este trimestre? ¿Cuánto ejecutamos de ingreso y de egreso? Y así, ahí sí vamos a poder establecer comparaciones porcentuales. ¿Sí? Esa creo que sería la mejor manera de establecer ese tipo de método de control
Ahí en el número 4, establecer estándares de eficiencia. ¿Sí? Es decir, bueno, en este rango, si ejecutamos y si llegamos ahí, alcanzamos esa eficiencia. Sí tenemos que caer en el ejemplo de la empresa privada, que no quiero, pero caemos. Es lo que muchas veces les arman las metas de ventas, ¿sí? Es decir, bueno, para alcanzar tal o cual premio, tenemos que llegar a una meta de venta de tantas unidades, ¿sí? O de tantos valores, ¿eh? Y a partir de eso, alcanzamos esa meta de eficiencia o no. Sobre todo en momentos como los actuales, donde hay una retracción de las ventas importante, les fijan eso y siempre fijan esos valores y los van ajustando cuando van viendo cómo va a funcionar. Generalmente en este momento no les levantan la marca, sino que les mantienen o le bajan la marca para poder llegar. Porque hay una retracción de la actividad económica importante. Bueno, también es importante determinar las situaciones controlables de aquellas que no lo son, bien por separado. Hay situaciones que son controlables y hay situaciones que no podemos. Prever la tasa de la inflación del año 2020 va a ser imposible. ¿Sí? O sea, esa es una situación incontrolable. Prever las tarifas. También va a ser algo, o sea, es exógeno, está fuera de nuestro control en cuanto al análisis de esos factores internos y externos del presupuesto. Está fuera de nuestro alcance. Tenemos que ir viendo cómo van evolucionando para poder ir tomando decisiones. Presentar de manera oportuna, es decir, contar con el presupuesto antes del periodo presupuestario. Eso es básico, eso es fundamental. No me sirve nada el presupuesto después. El presupuesto debe ser universal, eso es un principio que lo había dicho antes. El presupuesto debe ser universal, es decir, debe participar toda la actividad en su confección. No puede haber nadie que diga, no, a mí no me preguntaron, a mí no me dijeron nada respecto al presupuesto. Todos tienen que participar en una presupuestación, ya sea en forma directa, ya sea de cada sector o cada jefe que tengan en cada sector, pero nadie puede quedar afuera, nadie puede presupuestar lo que yo voy a gastar o lo que voy a recaudar, ¿de acuerdo? Para eso está el ejecutor. Y bueno, acá ya terminando con la teoría presupuestaria, entiendo, hay un análisis de fortalezas y de debilidades, leámoslas. Como fortaleza formaliza los procesos internos de la entidad, ¿sí? Como que la pone un poquito más burocrática la entidad, ¿sí? No debiera ser así. Es marcar la ruta, marcar cuáles van a ser los caminos que vamos a ejecutar. De todas maneras ya vamos a analizar la ley de administración financiera, lo burocratiza también mucho más el presupuesto y a través de una ley. Formaliza los procesos internos, desmenuza la actuación de cada uno de los actores intervinientes. Ojo, en el presupuesto yo puedo identificar cada uno de esos actores, de esos ejecutores y esos correctivos de los que hablábamos. Lo tengo con nombre y apellido ahí, da fuerza a las decisiones tomadas en base al presupuesto. Hemos decidido esto porque no vamos a tener este ingreso, ¿sí? Entonces hemos decidido recortar esta parte porque no vamos a poder hacer una inversión porque se nos ha caído el ingreso que estaba destinado para eso. Asigna responsabilidades a los ejecutores, promueve que los ejecutores piensen a futuro y estén preparados para afrontar cambios en las condiciones económicas, políticas y tecnológicas. El trabajo coordinado y el equipo hace que utilicemos de manera más eficiente los recursos económicos, técnicos o financieros, pero también no son todas buenas en la teoría presupuestaria, también tiene sus debilidades el presupuesto, también las tiene. Tiende a focalizar solo lo económico-financiero, ¿sí? A los que administramos presupuesto muchas veces vienen con nuevas ideas o con nuevos planes y dicen, bueno, vamos a hacer esto porque yo tengo un presupuesto. Sí, es cierto, no tenés presupuesto, pero lo planeaste,
lo proyectaste. No, y el año pasado ni sabía que iba a existir esto. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? O sea, el presupuesto, si bien me da un montón de posibilidades, me ata también en muchas No situaciones. tiene corazón. Es, El presupuesto no tiene Es un número. es un número, por ahí lo dice. Acentúa la actuación pasada, la estrategia está implícita, pero detrás de un montón de números, ¿sí? Acentúa la división funcional, reparte culpa, ¿sí? Bueno, esto es lo que nos plantea esta teoría presupuestaria, que como les dije he tratado de armárselas de alguna manera en que podamos adaptarla a todo lo que nosotros estamos viendo. Y bueno, como verán, el presupuesto y la contabilidad van muy de la mano, van muy ataditos. La contabilidad proporciona en gran medida los datos que sirven de respaldo a la planificación presupuestaria. Lo que decían ustedes recién, ¿qué ejecuté el año pasado? ¿Qué pretendo de política para el próximo año? ¿Y qué voy a desarrollar en el próximo año? ¿De acuerdo? A partir de lo que ejecuté en el año anterior. En gran medida los datos que sirven de respaldo a la planificación, porque los mismos son el resultado de situaciones reales y consumadas. De esta manera, el control presupuestario solo se ejerce sobre comparaciones con datos reales, y en este sentido la contabilidad general se transforma entonces en la condición necesaria y previa, votado, para ejercer ese control. El control presupuestario es el proceso que descubre qué es lo que se está haciendo en la realidad y lo compara con los datos presupuestarios. A la diferencia entre estos se los denomina desvío presupuestario. No sé si hace falta mucho explicarles eso, porque ya más o menos lo hemos venido mencionando a lo largo de esto. Los desvíos presupuestarios es este el camino real, ejecutado, y este es el camino presupuestario. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay algo más? ¿O se van por caminos distintos? ¿O presupuesté mal o estoy ejecutando mal? La idea es que vayan lo más juntos posible. Esa es la realidad. Lo más cercano, que no se produzcan esos desvíos presupuestarios de que estamos hablando acá. Es importante aclarar que no siempre la causa de los desvíos son imputables a alguien por mal desempeño de su gestión, sino que pueden obedecer a situaciones, a esas incontrolables o imponderables al momento de confeccionar el presupuesto. En este caso, las acciones correctivas deben aplicarse sobre los planes y no sobre los responsables. Porque puede haber situaciones que no planteamos o planeamos un valor del dólar en una operatoria de cualquier empresa, y yo creo que nadie podría decir que a esta altura del año íbamos a estar con este valor del dólar hoy. Y si la empresa está muy atada al valor de la divisa, supongamos, en este caso, ¿se acuerdan cuántas veces dijimos a fin de año va a estar a 50? ¿Cuántas veces lo escuchamos? Sí. Todavía falta para que llegue el fin de año y ya lo pasamos en un 20%. Ampliamente en un 20%, no es poco lo que hemos pasado. Entonces, por eso digo, hay situaciones que no están, que son imponderables y que no se pueden, y atado a eso hay otras causas más que vienen relacionadas. Entonces no podemos totalmente cachetear a los responsables. A ver, habrá algunas otras situaciones más. El presupuesto es una oportunidad para discutir la performance actual y la performance futura, ¿sí? Andamos con tal eficiencia, lo mediremos de la medida que queramos medirlo, qué sé yo. Pero siempre vamos a comparar, nosotros administramos tal porción de esta actividad económica con tantas personas, mientras que hay otros que lo hacen con mayor cantidad de personas, con menor, y establecer ese tipo de comparación. ¿De acuerdo?
asignar responsabilidades en cuanto a límites de inversión, recursos y gastos. El presupuesto es una oportunidad también para abandonar la visión de corto plazo, lo hemos dicho reiteradas veces, y levantar la vista, conducir con luz alta, fijar objetivos y controlar su cumplimiento. Si se superan los objetivos, Pues, bienvenido sea. pero no te limita el presupuesto. No. O sea, ¿por qué? Porque el límite en los ingresos no es que tenés lo que podés superar los objetivos en cuanto a recursos, ¿sí? No tenés ningún límite. Generalmente cuesta alcanzar el punto. Lo que tenés límite en los presupuestos públicos es al gasto, ¿sí? Y eso no lo podés superar. No hay manera. Podés ser más eficiente, podés gastar menos, podés cumplir la actividad con mayor eficiencia, porque compraste cuando tenías que comprar, o hiciste acciones tal, o hubo algún imponderable o incontrolable que te favoreció en los planes, pero generalmente si lo mejorás va a ser bienvenido sea, te van a decir. Y en las entidades públicas, cuando uno hace el presupuesto y después ese presupuesto lo evalúan y no te dan la cantidad que vos querés, te dan lo que ellos quieren, digamos, te manejas con lo que te manejan es chapo. Eso es así, Eso es así en las entidades públicas todas y en las privadas también. me Perdés cuidado, claro, porque claro. vos vas a tener un montón de planes, Seguro, pero Profe, esto es lo que por hay. eso ahí las regionales abren las cortas como para tener otro aire presupuestario. me hablaba las cortas, las carreras cortas. Ajá. Sí, puede ser, pero lógicamente al hacer esa apertura van a tener también mayores erogaciones. No te vas a creer que con las cortas vas a poder financiar las largas. No me lo puedo creer. ¿Eh? Imposible creerlo. Una parte. No, se pagan los gastos fijos, por ejemplo, la Se pueden pagar, claro, lo que te Infraestructura. puede ayudar a eso sí te puede ayudar. Bien. Pero no se tendría que mirar un poco más los números exactos, analizar los exactos los números. Sí, Bueno, podría compartir alguna parte. Le Sí. dejo la inquietud. ¿Sí? ¿Para cuándo crees que te lo traigas? Claro, para La todas solución las es de la noche a la mañana. O sea, No. Pero no. Es a futuro. Yo digo, No, por pero ejemplo, puede, si vos pero tenés seguro un que sí. presupuesto, por ejemplo, para las carreras gratuitas, y ese presupuesto el año que viene se te achica, vos tenés cierta cantidad de alumnos a dar clases, tenés que seguir dictando las clases. Pato dice que no te lo permite No permite la ley de gastos educación. corrientes hacerlo. Por ejemplo, el gasto corriente no te permite, lo leímos la clase pasada. Bien, que pero no por te ejemplo, permite. si vos tenés, en el caso de la... Perdón, que no te permite. No, qué pero es cosa. verdad, que no te lo permite La bajar. educación superior no permite gastar los productos propios en gastos corrientes. No, sí, por supuesto. Sí, hay limitaciones que lo da la misma ley. Bien. Pero lo hacemos. ¿Eh? Acá lo Se hacemos. hace. Esa es la ley. O sea, Yo no lo puedo. Pero pues, se vuelve sí, crédito. la cobra de teléfono se paga. Pero después volver el crédito. No, pero no me cabe duda que está armado de alguna manera en que está permitido por la misma ley. O sea, yo lo que sí, de lo que conozco del presupuesto público provincial, que vos no podés transformar, por ejemplo, bienes de consumo en salarios y remuneraciones. Bien. O viene de capital y viene de consumo. Son limitaciones que te ponen en las partidas presupuestarias. Están votadas para eso. Y si no ejecutás para eso, no ejecutás. Fuiste, perdés el crédito. Eso es verdad. Esa es la realidad. Que haya otro... se me ocurrió, por ejemplo, el otro día imprimían uno... ¿Cómo se llaman eso? Los banners. Sí, eso con el... Entonces el concepto era servicio de impresión. Claro, porque era servicio de impresión, porque si no hubiera sido bien de consumo y tienen otros requerimientos para la ejecución de eso, ¿sí? Y eso pasa en muchas actividades que se realizan, ¿sí? Habría millones de ejemplos para citar. Bueno, vamos ahora ya a abandonar un poquito
la teoría presupuestaria, que ha sido bastante más larga de lo que yo pensaba. Y vamos a meternos en sí en lo que es el presupuesto nacional. Fíjense eso primero que les he puesto. El presupuesto nacional posee una elevada jerarquía institucional y legal. El presupuesto nacional está nombrado en la Constitución, en la ley suprema de la Nación, ya nos habla de un presupuesto nacional. El presupuesto nacional es lo que todo el mundo le llama la superley, la ley que está por encima de todo, porque por los números, ¿sí? Son los que manejan todo, los que hacen, qué sé yo, la justicia va a poder funcionar en función, o la defensa, o la seguridad, o la educación, o la salud, van a poder funcionar a partir de los números que salgan aprobados ahí en el presupuesto nacional. La ley del presupuesto nacional, acuérdense, todos los años surge una nueva ley de presupuesto nacional. Creo que en este momento está en plena elaboración, ¿sí? Hay una oficina nacional de presupuesto que es la que se encarga, así como se encarga de hacer el presupuesto completo, no, se encarga de coordinar los tiempos, los plazos, los números, la comparación con el ejercicio anterior, con la contabilidad, con el ejecutado, y armar un proyecto de ley de presupuesto. Y lo aprobarían ya con el nuevo presidente. Es que no lo va a aprobar un presidente. No, ya sé, pero digo, con el nuevo, o sea, se aprueba el año que viene, digamos. Hay un planteo de oportunidad que vimos recién y que tiene que ser previo. Habitualmente lo que se va a aprobar, no sé cuándo, no, porque tengan en cuenta otra cosa. Si bien el Poder Ejecutivo, el nuevo presidente asumirá el 10 de diciembre, las cámaras legislativas, que son las que lo aprueban, van a asumir recién en marzo. O sea que si se cumple lo que corresponde, acuérdense que hay pasos políticos que dan en el medio, va a ser aprobado por la Cámara actual, por lo que está conformada la Cámara actual. Entonces, la ley de presupuesto nacional es un acto legislativo aprobado por ley. Levantaron la manito y dijeron, tantos votaron por el positivo, tanto por el negativo, y tantos se abstuvieron. Aprobado por ley. Mi voto no positivo. Es el acto legislativo sobre la base del plan de gobierno elevado por el Poder Ejecutivo. Les decía yo recién, ¿quién lo aprueba? Poder Legislativo. ¿Quién lo propone? El Poder Ejecutivo. ¿A partir de qué? ¿Se pone el presidente a elaborar presupuesto? No, hay una oficina nacional de presupuesto que depende del Ministerio de Hacienda y es la que elabora ese proyecto de ley. Ya vamos a analizar un poquito más adelante de esto. Dispone la planificación anual por actividad financiera del Estado y refleja una política presupuestaria única para todo el sector público. Una política presupuestaria única para todo el sector público, con incidencia en aspectos de naturaleza política, económica y social. Veamos, si no me voy, me muerdo la lengua para seguir con el orden de esto. Siempre hay muchas cosas para ir analizando. En esas etapas, el proceso presupuestario consta de 4 etapas bien definidas. En primer lugar, la formulación. En la etapa de armado del presupuesto, que consiste en un proceso de programación en función de objetivos y políticas contempladas en el plan de gobierno. A través de un complejo sistema normativo se van formulando anteproyectos por jurisdicciones y entidades sobre una base de los techos. Por eso es lo que les decía yo, esos techos, porque nos dicen
una autorización hasta. El presupuesto es una opinión mía lo que estoy diciendo acá, muy personal. El presupuesto en lo privado, ¿por dónde arrancábamos? Por el presupuesto de venta. En función de lo que vendamos, lo que vamos a manejarnos el año que viene. Fíjense cómo se lo está armando la formulación cuando habla de techo. ¿De qué techo está hablando? ¿De ingreso o de gasto? De gasto. O sea, en lo público como que lo empezamos al revés. ¿Sí? Está bien, el Estado no tiene por qué vender ni ganar. No tiene por qué. Pero quizás si fuéramos en los estados un poco más eficientes tendríamos más salud, más educación, más otras cosas que podrían hacerse. Una opinión muy en lo personal, muy en lo personal. Además, les decía, se van formulando anteproyectos por jurisdicciones y entidades sobre la base de los techos presupuestarios solicitados por cada jurisdicción o entidad, normas que impongan nuevas imputaciones presupuestarias, planes estratégicos, presupuestos preliminares, políticas jurisdiccionales, etc. Como resultado final es el proyecto de ley que se presenta antes del 15 de septiembre de cada año anterior al ejercicio a ejecutarse. ¿Se acuerdan cuando vimos en la teoría? Es el principio de oportunidad presupuestaria. Quiere decir eso justamente, el presupuesto tiene que estar antes, lógicamente, ¿sí? Había una propaganda hace varios años de Xerox, donde el empleado recién que empezaba a trabajar, venía con la fotocopia a una reunión de directorio cuando iba terminando la reunión. Iban apagando la luz, y decía, tarde, le decía alguien. Entonces yo estaba con las fotocopias ahí suelto como diciendo, uy, qué bacana me mandé, llegué tarde. Hay una cuestión que se llama la oportunidad, que tiene que, para que la información sea útil, tiene que ser oportuna. Si no es oportuna, de nada me sirve. Ese proceso de formulación presupuestaria que dijimos, Oficina Nacional de Presupuesto, está sujeto luego a una aprobación. A ver si salimos de acá. Bien. Esa aprobación, una vez el proyecto en la Cámara de Diputados, Cámara de origen, ¿sí? Para el análisis de las leyes. En la Cámara de Diputados comienza la etapa de aprobación. Ahí comienzan todos los chicaneos políticos, ¿sí? Que le diste más o menos a las provincias que gobiernan mi partido. Bueno, son todos los chicaneos, o sea, lo llamo chicaneo, pero en realidad son un tire y afloje de cada uno de los sectores que pujan por fortalecer los sectores a los que están ellos, ¿sí? Entonces comienza la etapa de aprobación. Si bien la Constitución Nacional solo contempla la elevación por parte de la jefatura de gabinete, ¿sí? O sea, esto es una modificación que hizo la ley de administración financiera. Era la antigua ley de contabilidad, decía que era el Poder Ejecutivo el que lo enviaba. Hoy el jefe de gabinete, que a la vez es como si fuera el Poder Ejecutivo. En los últimos tiempos se ha implementado como una suerte de costumbre parlamentaria recibir al ministro de Economía, quien en reunión de comisión de presupuesto de carácter informativo, sin debate, presenta el presupuesto, explica el presupuesto, cuáles son los planes del gobierno para el próximo año, ¿sí? Sin debate, explica nada más, unos lo escucharán, otros no lo escucharán, reunión de comisiones, bueno, hay una costumbre, digamos, recibir al ministro de Economía y Producción, quien en reunión de comisión y presupuesto de Hacienda de carácter informativo, sin debate, presenta el presupuesto. Por disposición reglamentaria, el proyecto es girado únicamente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. No obstante ello, suele invitarse a otras comisiones, porque tengan en cuenta que las comisiones que forman el Poder Legislativo son en cada una en distintas áreas, ¿sí? Suele invitarse a alguien de las otras comisiones
en ocasión de la presencia de funcionarios de diversas áreas que se relacionan con la temática de interés y competencia de cada uno de los sectores. En razón de la complejidad e importancia del proyecto en sí, los pedidos de reforma o modificación del proyecto, independientemente de los debates que puedan presentarse, se suelen solicitar por escrito mediante notas presentadas ante la presidencia de la comisión. Una vez emitido el dictamen respectivo y por cuestiones de economía procesal, solo se publican en el orden del día el articulado y las planillas anexas que resultaron modificadas en el tratamiento de comisión. Posteriormente se trata en el recinto de sesiones de igual forma que el resto de los proyectos de ley. Acá realmente está planteado con una simpleza bastante importante, pero realmente la aprobación de un presupuesto lleva muñeca. Lleva muñeca. Sí, lleva mucha muñeca de quien tira el proyecto y de los que tienen que aprobarlo también. Tiene hay mucha agua bajo el puente en el tema de los proyectos presupuestarios. No obstante eso, en la Argentina en nuestros últimos años hemos venido cumpliendo con las etapas presupuestarias. Recuerdo en los 90, en la época del menemismo, una de las banderas de Caballo es que había logrado enviar el presupuesto en tiempo y forma. O sea, algo que tendríamos que haberlo hecho siempre, recién lo venimos a hacer en el 94, 95, por ahí. ¿Sí? En épocas de gobierno de facto, no había ley de presupuesto, se aprobaba el gasto. Después que gastaban, decían, bueno, vamos a aprobar lo gastado, como para darle un marco, sí, un marco, pero la realidad es que de presupuesto no tenía nada, presupuesto no tenía nada. Es un post-supuesto, sí, no lo había analizado desde ese punto de vista, es un post-supuesto. Bien, y eso, como les decía recién, lo logramos hacer en el 94. Bueno, la ejecución del presupuesto. ¿Sí? Una vez promulgado, aprobado y convertido en ley, por decisión administrativa del jefe de gabinete, se efectúa la distribución de los gastos por programas y partidas de los recursos por rubro del presupuesto, convirtiéndolo en operativo, también conocido como distributivo. ¿Qué es lo que hace eso? Por una disposición, decreto del jefe de gabinete, lo que hace es se cargan las partidas presupuestarias a cada una de las unidades organizativas, partidas dividido por sección, subsección, inciso, ¿sí? Dice, bueno, acá tenés el límite hasta donde podés gastar. Después se hacen algunas otras correcciones más en cuanto, creo que se los expliqué alguna vez, en cuanto al ritmo del gasto, para que no se hagan el gasto de todo, los gastos corrientes se efectúen en los primeros meses del año. Pero claro, van poniendo un ritmo a ese crecimiento, pero hay partidas que no pueden ponerse. Si yo voté una partida para comprar un helicóptero durante el año 2020, va a haber un momento que voy a tener que liberar la partida para hacer ese llamado a licitación, porque va a estar esa partida solamente para eso, no voy a poder ir comprándolo en 12 cuotitas, ¿sí? Bueno, ¿y qué más nos dice esto? El estado de ejecución se informa trimestralmente al Congreso de la Nación y puede conocerse y consultarse con un alto nivel desagregado en la página web del Ministerio de Economía y Producción, con informes que se actualizan semanalmente. Vamos a ver, al final de esto, vamos a ver una página, vamos a verlo en internet, vamos a analizarlo
completa una página del Gobierno Nacional que es presupuesto abierto, donde vamos a poder ver la ejecución permanente. Van a ver algunos números que vamos a empezar a tirarnos a los pelos de entrada apenas lo veamos. Bueno, y luego este control, el control externo, lo realiza el Congreso a través del análisis de la cuenta de inversión, que consiste en la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, en cumplimiento de las funciones del Estado en relación con el presupuesto. Asimismo, existe un control interno de la propia administración, ya sean por aspectos presupuestarios, económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión, que es llevado adelante por la SIGEN, Sindicatura General de la Nación, y por las diversas unidades de auditoría interna de cada jurisdicción. Acá en este tema, en el presupuesto nacional, está esa auditoría interna que es la SIGEN y esa auditoría externa que es el Tribunal de Cuentas de la Nación. Pero cuando se modificó todo este tema con el tema de la SIGEN y todas estas cosas, medio como que le dieron mayor injerencia a la SIGEN y menor al Tribunal de Cuentas. Ya casi el Tribunal de Cuentas Nacional está más limitado. En cuanto a lo que más conozco, que es lo provincial, acá, el Tribunal de Cuentas sigue teniendo su función de control. En mi opinión, de esa oportunidad que hablábamos acá, no se cumple en el control, porque la oportunidad, como ustedes lo ven ahí, dice que es aprobar la cuenta final del ejercicio, ¿sí? Que es lo que muchas veces ocurre con esto. Y aprobar al final es decir, ¿está bien o está mal? Y si está mal, ¿por qué lo dijiste tan tarde? ¿Por qué no lo hiciste concomitante? ¿Por qué no lo hiciste en el mismo momento en que lo íbamos ejecutando? Y ahí, si estaba mal, podíamos tirar el freno de mano, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que ese control, pero es un principio constitucional que dice que la cuenta general del ejercicio deberá ser aprobada por los organismos de control previstos en la ley, ¿sí? Yo siempre me opuse a eso, en mi opinión. Yo creo que tiene que ser un control ahí, en el momento en que va concomitante, en el mismo momento en que se va ejecutando. De esa manera sirve. De la otra manera, 5 años después de que hiciste las cosas mal. Bueno, también, como les dije, opinión personal. Base legal del sistema presupuestario. El presupuesto de la Administración Pública Nacional tiene su base fundamental en las distintas normas constitucionales que regulan la actividad, el control y la estructura financiera del Estado. En un segundo orden, el sistema presupuestario está determinado por la Ley 24.156 de Administración Financiera y Sistema de Control del Sector Público Nacional y su reglamentación. Y por normas que se refieren a este presupuesto público, a las distintas leyes ahí que no tiene sentido ni que las memoricemos y las tienen ahí. Fíjense cuando les decía al principio de la importancia legal que tiene el tema del presupuesto institucional. El presupuesto está nombrado en la Constitución Nacional. Ahí, a partir de ahí, arranca todo el tema presupuestario. Entre las normas constitucionales con incidencia y regulación en materia presupuestaria podemos citar en orden de aparición las siguientes. El artículo 4 de la Constitución Nacional. Acuérdense que nuestra Constitución tiene distintas etapas de
de elaboración, pero no ha habido grandes modificaciones en cuanto a esto, en cuanto al tema presupuestario. El artículo 4 contiene una clasificación primaria de fuentes de financiamiento del Estado Nacional cuando expresa que el gobierno federal promueve a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de los derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierra de propiedad nacional, de la renta de los correos, ya quedó desactualizado, ahora van todos por los mails, lo que hablábamos más, pero estaba tratado en esto, de la renta de los correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población que imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la nación o para empresas de utilidad nacional. Artículo 4 ya comienza al principio de la Constitución Nacional, ya nos comienza a hablar del presupuesto. También les he citado algunos artículos. En el artículo 39, cuando regula el derecho de iniciativa popular para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados, establece que no serán objeto de iniciativa popular, entre otras cuestiones, los proyectos referidos a materia presupuestaria. Limitación. O sea, a nadie se le ocurre decir, si yo tengo una idea de esto, no voy a poder, con una iniciativa popular, voy a poder decir, quiero agregar un... Menos mal, porque si no, con todo... Capaz que nos ponen un impuesto nuevo o algo que se le ocurrió. ¿Sí? También, citando artículos del 52, dice que sirve de base para el principio jurídicamente aceptado de que la Cámara de Diputados de la Nación es la que se reserva la competencia de origen en materia presupuestaria. ¿Se acuerdan cuando vimos antes que dijimos el origen, la Cámara de Origen y la Cámara, ¿cómo se llama la otra Cámara? Una es la de Origen y la otra es la de Revisión. Cuando expresa que a la Cámara de Diputados le corresponde exclusivamente la iniciación de las leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Si bien la ley del presupuesto no es una ley que imponga o modifique impuestos, sí determina de qué forma se van a invertir los recursos del Estado. Volvemos a lo que decíamos antes, límite del gasto. ¿De qué forma se van a invertir los recursos del Estado? Cuya principal fuente de financiamiento son los impuestos. ¿Sí? Por esta razón, la doctrina interpreta esta cláusula constitucional como el reconocimiento al derecho del pueblo de determinar, a través de sus representantes, legisladores, cómo y en qué se van a utilizar los recursos por ellos aportados. Principio constitucional. Nos guste o no, pero el principio planteado. Tanto la antigua ley de contabilidad, acuérdense que la antigua ley de contabilidad fue reemplazada por la ley de administración financiera. Tanto la antigua ley de contabilidad como la actual ley de administración financiera establecen en forma taxativa la competencia de la Cámara de Diputados en cuestiones de legislación presupuestaria. Siguiendo con las normas constitucionales con incidencia en la materia, debemos referirnos necesariamente al artículo 75, mediante la cual se establecen las facultades que se otorgan al Congreso Nacional. En materia de recursos, se reservan al Congreso las siguientes atribuciones. En materia aduanera, se establecen
los derechos de importación y de exportación. También se le da a la Cámara de Diputados la obligación de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Inciso 2. Imponer contribuciones directas, eso de los directos y el indirecto es un tema netamente impositivo, ¿sí? Impuestos que van directamente o impuestos que se recaudan a través de. A eso hace referencia, no vamos a explicar eso, pero porque estamos utilizando esa palabra. Imponer contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación, siempre que la defensa y la seguridad común y el bien general del Estado así lo exijan. El impuesto a las ganancias se votó por allá no se votó, se impuso por el 72, 73, antes del 71, creo que fue, y era por única vez. Por única vez en ese año, porque después lo siguieron repitiendo año tras año. En el punto 4, establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, a tal o cual sector o región o provincia, ¿sí? Les da contratar empréstitos, ¿sí? O sea, cuando hay algún pedido de préstamo, no es que levanta la mano nada más el Ejecutivo, sino que se lo tiene que aprobar el Legislativo. En materia de gastos, se reserva al Congreso el arreglo del pago de la deuda interna y externa de la nación. Se le otorga asimismo la atribución de acordar subsidios del Tesoro Nacional a las provincias cuyas rentas sean insuficientes para contribuir sus gastos ordinarios. Si lo analizamos desde el punto de vista provincias, vamos a ver el punto que ese artículo, ahí a lo mejor hay provincias que están mucho más beneficiadas que nosotros, ¿sí? En relación con la ley de presupuesto en sí, se establece que corresponde al Congreso Nacional la facultad de fijar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, sobre la base del Programa General de Gobierno y el Plan de Inversiones Públicas, aprobar y desechar la cuenta de inversión. O sea, podrá ser que la Cámara diga está bien o está mal, ¿sí? Pero muchas veces a lo mejor, no sé, sin todos los conocimientos que hacen al caso. En lo que hace al control externo del sector público nacional, el artículo 85 de la Constitución, de la Carta Magna, establece que en sus aspectos patrimoniales, económicos y financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. Las disposiciones del artículo se complementan expresando que el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y la situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN, de la Auditoría General de la Nación. Esto vamos más rápido. Eso lo leen ustedes ahí. Asimismo, el Poder Ejecutivo interviene en el proceso presupuestario en los niveles de formulación, modificación y ejecución de los límites y atribuciones que se fijan en el texto constitucional, entre los cuales se pueden citar los siguientes artículos. O sea, ojo, no es que después el Poder Ejecutivo hace y deshace a placer el presupuesto, hay que regulan todas esas acciones. El Poder Ejecutivo interviene en el proceso presupuestario, en los niveles de formulación, bueno, el artículo 99, a eso digo, mediante el cual se estipulan las principales facultades del Poder Ejecutivo Nacional. Establece en su inciso 10 que el presidente de la Nación ejerce la facultad de supervisión
del jefe, ejerce la facultad de supervisión del jefe de gabinete de ministros sobre las atribuciones que en materia presupuestaria contempla el artículo 100 en su inciso primero. Atribuye a este último el ejercicio de la administración general del país. Dicha disposición debe interpretarse en concordancia con el 99 inciso 1, que dispone que el presidente es el jefe de gobierno y el responsable político de la administración general del país. En lo específicamente referido a la administración presupuestaria, el jefe de gabinete de ministros, además del manejo de los negocios de la nación, que en forma general se le asigna, tiene la misión de remitir al Congreso Nacional el proyecto de ley previo al tratamiento del acuerdo en gabinete y la aprobación del Poder Ejecutivo. De igual forma, se asigna competencias para hacer recaudar la renta de la nación y para ejecutar la ley de presupuesto nacional, incisos 6 y 7 respectivamente. Y en ese proceso previo de formulación de los presupuestos, cada uno de los sectores intervinientes están en pugna permanente. O sea, antes de que llegue el presupuesto a la pelea legislativa, viene la pelea ejecutiva, internamente, que por qué yo más, por qué yo menos, no hagamos esto, hagamos esto otro. Internamente cada uno defendiendo sus partidas presupuestarias dentro del Ejecutivo. Cada uno de los ministros va a estar atento a qué le van a autorizar, qué va a salir del Poder Ejecutivo o de la Oficina Nacional de Presupuesto para que la Nación posteriormente lo apruebe. Y previa a ese, lo que habitualmente se realiza es controlar cómo vamos ejecutando el gasto, para que el ministro que vaya por un área determinada vaya a plantear que alguna situación, lo primero que le van a decir, bueno, a ver, pero vos tenías 100 el año pasado, ¿cuánto gastaste? Y gastaste los 100. Bueno, te vamos a dar un poquito más, según lo que sea. Ahora, si vos te presupuestamos 100 y gastaste 20, ¿para qué me estás pidiendo? Deja que hagamos otras políticas. Siempre nos van controlando la ejecución presupuestaria. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Vamos a esa pelea previa anterior a la salida del proyecto de ley. ¿Sí? Cada uno va defendiendo sus partidas como mejor puede. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien. Ahora vamos me hace caso cuando quiere. Vamos a ver ahora en sí, ya nos vamos a ir metiendo en la ley de administración financiera. Y en los sistemas de control del sector público. Este es el nombre de la ley de administración financiera. Administración financiera y sistema de control del sector público. Esta ley es la norma legal más importante del sistema presupuestario. Es la ley madre de todo el manejo presupuestario, cuyo objeto principal es, tal como su nombre lo indica, establecer y regular la administración financiera de los sistemas de control del sector público nacional. La administración financiera comprende un conjunto de sistemas, órganos, normas y procedimientos administrativos que hacen posible la obtención de recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los objetivos del Estado. Los sistemas de control, la segunda parte, comprenden la estructura de control interno y externo del sector público nacional y el régimen de responsabilidades que estipula y está asentado en la obligación de los funcionarios de rendir cuentas
de su gestión. ¿Sí? Hasta tanto se apruebe la cuenta general del ejercicio que ocurrió, será responsable por la ejecución que él efectuó. O sea, ya dejan de ser funcionarios o dejan de ser los distintos cargos ejecutivos, siguen, digamos, siendo responsables hasta que se apruebe esa cuenta. O sea, pueden pasar años si el tema es complejo. Debiera ser un control más cercano, ¿sí? Pero lo que hablábamos recién no lo es, no es tan cercano. Muchas veces van con atraso en esa aprobación del gasto. En lo que hace al ámbito de aplicación de esta ley, está limitado al sector público nacional conformado por, primero, la Administración Nacional, compuesta por los poderes legislativo, judicial y ejecutivo y el Ministerio Público. Segundo, los organismos descentralizados. ¿Qué seríamos nosotros? ¿Qué sería la Universidad Tecnológica Nacional? Además, no hay que confundir ahí lo que vimos en el módulo 2, de que hablábamos de la autarquía. ¿Se acuerdan? Con la descentralización. ¿Sí? En la descentralización, cuando hablamos de central o descentralizado, estamos hablando en cuanto a la contabilidad. ¿Sí? Se llevan su contabilidad de forma separada a la contabilidad general. En cuanto a la autarquía, otra cosa, hay que ser autónomo de presupuesto, por supuesto con dependencia del poder, de las partidas que nos vota el Poder Ejecutivo, pero somos autárquicos en la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, los organismos descentralizados, que incluyen a las instituciones de seguridad social, ANSES, PAMI o algún otro, son entes públicos con personalidad jurídica y patrimonio propio, por ejemplo, la Caja de Retiro, Jubilación y Pensiones de la Policía Federal, el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiro y Pensiones Militares, y la Administración Nacional de Seguridad Social. En tercer lugar, las empresas y sociedades del Estado, que abarcan a las empresas del Estado, sociedades, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria o en el capital o en la formación y en la toma de decisiones. Los entes públicos, excluidos expresamente de la Administración Nacional, que comprende a cualquier organización estatal, no empresarial, con autarquía financiera y personalidad jurídica y patrimonio propio, los fondos fiduciarios integrados total como mayoritariamente conviene y fondos del Estado Nacional. En cuanto a su vigencia temporal, se establece en el artículo 10 de esta ley de administración financiera la periodicidad anual del presupuesto, al indicar que el ejercicio presupuestario comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Para los casos de no aprobación del proyecto de ley presupuestario pertinente, el artículo 27 establece que al inicio del ejercicio financiero no se encontrará aprobado, el presupuesto general regirá el que tuvo en vigencia en el año anterior. Eso creo que se lo expliqué algo en la primera clase. En el año 2015 acá tuvimos el caso específico en nuestra provincia, por la pelea política, no le aprobaron presupuesto al gobernador Pérez en su momento. Y bueno, transitó todo el año 2015 con el presupuesto del 2014, lógicamente con la desviación
presupuestaria producto de la inflación que tenían. Y con refuerzos, después realmente nunca me puse a investigar, indudablemente que el ejercicio 2015 ya tiene que estar recontraaprobado, debiera estar recontraaprobado, pero hace función, ¿cómo podrías decirles? Le ejecutaron una presión política con el tema de frenar la aprobación de la ley de gastos, ¿sí? De la ley de presupuesto, ¿sí? Eso es lo que ocurrió en el ejercicio 2015 acá, que conozco el caso acá de la provincia de Mendoza. Pero bueno, está establecido en el artículo 27 que, como les dije, si no se alcanza a aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para gastar el 1 de enero? El 1 de enero no, el 2 de enero. Y con las mismas partidas que teníamos votadas en la autorización del ejercicio inmediato precedente. Esa es la idea. La ley de administración financiera también sienta otros principios. Primero, la prohibición en la ley de presupuesto de legislar y modificar normas de carácter y vigencia permanente. No podemos corregir a través de la ley de presupuesto normas que tienen carácter y vigencia permanente. La ley de presupuesto, lo vamos a ver, no sé si está acá en otra parte, es una ley distinta a las otras leyes. Es un detalle de no es un visto, considerando, todo ese detalle. Se pretende hacer tal política. No es, autorízase a tal sector a que realice tal política. La ley de presupuesto es una ley de recursos y de gastos, ¿sí? Es el formato de la ley de presupuesto, la forma en que está armada es totalmente distinta a lo que hace cualquier otra ley, ¿sí? Incluso esta misma, que va limitando. También entre los principios que menciona la ley de administración financiera dice que todo incremento del total del presupuesto de gastos previsto en el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo Nacional deberá contar con el financiamiento respectivo, ¿sí? Esa es la eterna pelea que muchas veces tienen o llevan adelante los legisladores cuando salta alguno y dice, tengo una nueva idea, tengo un nuevo proyecto, ¿sí? Tengo una nueva ley. Bien, ¿con qué la vamos a financiar? ¿Con cómo vamos? Está muy bueno decidir, hagamos esto, pero ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Qué le vamos a poner? ¿Qué recursos le vamos a poner atrás para llevarlo adelante? Porque si no, es simple decir, bueno, yo soy legislador, no tengo por qué inventar que los recursos los invente otro. ¿Se entiende el concepto? Es una prohibición que está incluida en la misma ley, que dice que todo incremento del presupuesto deberá contar con el financiamiento correspondiente, lo dice en su artículo 28. Dentro también de estos principios dice que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento, ¿sí? Dirá, bueno, vamos a hacer esto y vamos a dejar de hacer esto para con estos recursos hacer esto, ¿sí? No es así tan simple de decir. En materia de ejecución y modificación presupuestaria, su artículo 37 determina que quedan reservadas al Congreso Nacional las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. ¿De acuerdo? El Congreso Nacional va a ser quien decidirá. Hay algunas normas que también las vamos a ver rápidamente, como la ley 24629 de reforma del Estado, que son normas que complementan la ejecución del presupuesto. Esta norma contempla como cuestiones más trascendentes la obligación de elaborar y acompañar, junto con el proyecto de presupuesto, un anexo con la clasificación
ubicación geográfica de los gastos. Vamos a ver unos cuadritos y unos ejemplos ahí, nos vamos a pelear un poco, pero contempla cuestiones, obligación de elaborar y acompañar junto con el proyecto de presupuesto un anexo con la clasificación geográfica de los gastos y antes del 30 de junio de cada año un informe sobre los aspectos más relevantes que contendrá el proyecto de ley de presupuesto del año siguiente. Además, prevé imponer al Poder Ejecutivo la obligación de presentar la ejecución trimestral del presupuesto al Congreso Nacional dentro de los 30 días de vencido el trimestre respectivo. Muchas veces se cumple y muchas veces no se cumple. Hay otra ley, la 2552 de Administración de Recursos Públicos o Solvencia Fiscal. En lo que hace a la materia establece, entre otras cuestiones, que no podrán crearse fondos u organismos que impliquen gastos extrapresupuestarios. Toda esta ley ha surgido porque alguna vez habrá habido gastos que estaban fuera del presupuesto. Eso, vamos a ser sinceros. O sea, toda esta ley ha venido a solucionar baches ya ocurridos. No han venido a inventar nada nuevo. Ya vinieron a plantear. También establece que toda creación de organismo descentralizado, empresa pública de cualquier naturaleza o fondo fiduciario integrado total o parcialmente en bienes y o fondos del Estado Nacional requerirá el dictado de una ley. ¿Por qué? Porque hay veces que los puedo crear con un decreto, con una resolución ministerial. ¿Sí? Una vez nos comentaba un funcionario de alto rango provincial que en una época habían llegado y habían dado cuenta, habían analizado que había una oficina o un programa que era para la lucha contra una plaga determinada, no sé qué plaga es, y una plaga que no existía en el país hacía como 20 o 30 años, y la oficina había seguido funcionando durante un montón de años. Entonces muchas cosas que burocracia, y muchas veces cuando dicen el Estado bobo, pasa eso. El funcionario público que trabajaba en esa oficina, ¿qué hacía? Estaba muy tranquilo. Había solucionado la plaga. Ya estaba, objetivo cumplido. No, pero había, hay casos así, ¿saben cuántas anécdotas de esas habrá? Hay casos así que no hay nadie en la oficina y la plata la reparten entre los tipos que están dando. Y en la oficina la hacen pasar porque no hay nadie. Programas. Sí. O sea, sobre todo la desagregación más chica, más pequeña, porque a lo mejor algo más grande, algo mayor es más visible. ¿De acuerdo? Sí. Pero en los programas y en los subprogramas muchas veces ocurre. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, pero está previsto para que no ocurra, ese es el punto. O sea, está previsto para que no ocurra, pero ocurre. Hay más leyes que regulan el control presupuestario, como por ejemplo la 25917, el régimen federal de responsabilidad fiscal, otra número, nunca me pregunten, Sistema Nacional de Inversiones Públicas, complementaria permanente de presupuesto. Bueno, y esto es más o menos ya entrando en lo que es el proyecto de presupuesto. Fíjense lo que les decía recién. Su estructura difiere sustancialmente del resto de los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. ¿En qué página estamos? Es fundamental el análisis del mensaje de elevación de la ley del presupuesto, ya que contiene datos macroeconómicos, ¿sí? ¿Qué son los datos macroeconómicos? Los datos agregados, los datos globales, ¿sí? Los datos, por ejemplo, generales, el PBI, el Producto Bruto Interno, es un dato macroeconómico, la inflación nacional, el ingreso nacional, la deuda pública nacional.
grandes agregados económicos. La deuda externa también. El riesgo país. El riesgo país, otro indicador también. El valor de las divisas también. Entonces, es fundamental el análisis del mensaje de elevación que envía el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, ya que contiene datos macroeconómicos y de gestión programática que no surgen del articulado, como por ejemplo la inflación proyectada, la cotización del dólar, la evolución económica, informe de ejecución, la estimación de los recursos y gastos tributarios, el financiamiento y el servicio de la deuda pública, informes de coordinación fiscal con las provincias, presupuestos de los otros entes del sector público nacional no incluidos en el presupuesto. Es fundamental. En esta ley, las otras leyes seguramente que no tienen un mensaje de elevación, pero acá se fijan un montón de planes y de políticas en el mensaje de elevación de la ley de presupuesto, donde dice... ¿Pero qué es el mensaje? Y que lo afectan directamente. ¿Cómo? Es que lo afectan directamente. Lo afectan directamente. Sí, condicionan en realidad. Es el mensaje. Un papel. Por supuesto, va escrito ahí, y seguramente va el jefe de gabinete de ministros y lo da a conocer. Y lo da a conocer. ¿De acuerdo? Digamos, es donde fijo las políticas y digo, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo que pensamos hacer para el año que viene. Y ellos, digamos, fundamentan porque ahí están los datos macroeconómicos. Claro. Eso están metidos dentro del presupuesto. Acá son planes, nada más, son proyectos. ¿Se entiende el concepto? Pero a lo que iba, que no quería decirlo, pero lo cuento así rápidamente, digo, es según el momento político o el ciclo político que tenga que llevar adelante, va a influir. Ahora estamos ante un cambio, ¿sí? Entonces va a ser distinto el análisis de ese mensaje al que puede ser cuando estoy recién iniciando un ciclo. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir? Bien. Hasta acá vamos a llegar hoy también a las regionales, algunos que ya no están, pero gracias por su atención, La Rioja. Como se nota que somos el nuevo Julio, ¿no? Bueno, nos vemos la próxima. Chao, profe, hasta luego. Sí, ¿quién me está hablando de La Rioja? Un segundo que están saliendo el resto y se... Sí, te escucho, La Rioja. No, gracias, profe, todo lindo la clase. Nos vemos la próxima.